yo he estado revisando viejos periódicos y libros y yo realmente no encuentro un antecedente de lo que hemos visto hoy, es decir, que un presidente extranjero, en este caso de una nación caribeña muy cercana históricamente a México, pero bueno, en general un presidente extranjero haga uso de la palabra en un desfile militar por el 16 de septiembre. Lo que encontré es que en tiempos de Cárdenas y Ávila Camacho, en efecto, en las tribunas de aquellos desfiles podía haber invitados extranjeros, entre ellos políticos y líderes civiles, pero raras veces, vamos, yo no lo encontré, no sé si tú recuerdas otro caso, pero yo no recuerdo no he encontrado realmente un antecedente así que es algo realmente insólito, es una innovación más, ¿verdad?, de este presidente en la etiqueta diplomática mexicana que es muy sofisticada y muy refinada, y entonces se le da la palabra a Díaz-Canel en este acto, ¿verdad? Y naturalmente los discursos tanto de Díaz-Canel como de López Obrador van dirigidos a cuestionar el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba y la hostilidad histórica de Estados Unidos contra la isla, o sea que eso no me sorprende y como sabemos eso forma parte del ADN de la política exterior mexicana. Recordemos que todos los gobiernos mexicanos desde López Mateos hasta Enrique Peña Nieto se posicionaron en contra del embargo. A mí, o sea, yo me doy cuenta de que hay en este gobierno un afán de presentar esta política hacia Cuba como novedosa, pero nada más hay que recordar que Enrique Peña Nieto recibió a Raúl Castro en una visita de Estado. En 2015 viajó 3 veces a la isla. México le condenó la deuda a Cuba durante ese sexenio. Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. El segundo, que nos parece es el más sustantivo, digamos, el más importante, es que vamos a formalizar un acuerdo para que los 4 países que están teniendo segundas y terceras fases de pruebas en el desarrollo de las vacunas contra el COVID, en este caso Brasil, Chile, Cuba y México, podamos organizarnos desde el principio, conseguir los recursos suficientes, compartir las experiencias y los conocimientos, de tal suerte que en el 2022 podamos hacer una producción masiva de vacunas latinoamericanas contra el COVID y no seguir dependiendo de los laboratorios o de los países desarrollados como ha sucedido hasta el momento. A México le ha ido bien con las más de 100 millones de dosis que hemos conseguido, pero pues hay países en la región que no tienen ni 200,000 vacunas en este momento. Entendemos eso, subsecretario, pero la pregunta que obedece en este momento, que obliga en este momento, es preguntarte, se mencionó que la idea de la reunión conlleva la posibilidad de que el 50% de los países que integran la Organización de Estados Americanos decidan abandonar la OEA. Tengo entendido que esto es una hipótesis que no tiene un enorme sustento, pero sí van a reclamar una reestructuración, ¿no? Sí, ese es el cuarto punto importante. Me salto del segundo al cuarto, pero eso es absolutamente falso. Lo que sí vamos a hacer es que México va a presentar una propuesta para crear un grupo de trabajo integrado por países de la región. No hay varita mágica, no hay una cuestión, digamos, de inmediato, pero sí de atención para que llegue un cambio positivo en Michoacán y un cambio positivo en esta zona del estado de Michoacán, que, repito, es precisamente limítrofe. Aquí estamos ya muy coordinados con el general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Seguramente ellos nos han ofrecido que el secretario de Seguridad Pública nos van a ofrecer perfiles para que el próximo secretario de Seguridad Pública muy posiblemente sea
un militar, ¿sí? Nosotros hemos pedido que el perfil sea de inteligencia, un militar en activo, y estamos en comunicación constante con las fuerzas federales de seguridad. Sí, para prometer, para poder cumplir lo que demanda la gente, que es poder caminar con seguridad en esa zona, poder producir, poder trabajar. Sí, restituir lo que marca la Constitución, Pepe, libre tránsito. Eso marca la Constitución Federal, y el libre tránsito supone precisamente eso, tener libertad para hacer comercio, para trasladarse, para desplazarse sin ninguna traba. Esto es un tema que en estas partes de Michoacán, pues no se aplica, no se cumple con esta... Pero ahí la gente quiere saber cuándo. Sí, no, totalmente, yo lo sé. Estamos en eso. Yo entro el 1 de octubre y lo primero que vamos a hacer, te lo señalo, es restablecer la mesa de seguridad estatal y tomar acción en esos territorios y en todo Michoacán. ¿Qué vas a hacer con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18? 7 de cada 10 bloqueos a vías férreas se registran justamente en tu estado. Sí, tenemos ahí comunicación directa con Kansas City Southern, que es el concesionario del ferrocarril, desde Lázaro Cárdenas hasta la frontera con los Estados Unidos, allá en Monterrey, y precisamente estamos trabajando con la empresa ferroviaria, pero también estamos manteniendo el diálogo permanente. Que los pueblos necesitan héroes y que si no los tienen, los inventan. Para eso está la historia oficial. Es una historia que cumple un papel relevante en la construcción de la identidad nacional, una identidad que reclama compartir el mismo origen, el mismo territorio, la lengua, la cultura y desde luego también la comunidad de héroes, de agravios y de enemigos. Y entonces para la construcción de los héroes, esa historia necesita ocultar la cara oscura de personajes que han sido inmortalizados en estatuas, en los nombres de calles y ciudades o inclusive inscritos con letras de oro en los recintos parlamentarios. Pero muchos de esos héroes, lo sabemos, fueron ladrones que se enriquecieron de las arcas públicas, ambiciosos a los que poco importó el bienestar de los mexicanos, autócratas o incluso perturbados que asesinaban u ordenaban asesinatos con absoluta frialdad, como Pancho Villa y su brazo ejecutor Rodolfo Fierro, como el propio Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, que ordenaron el asesinato de sus rivales, que habían sido sus antiguos camaradas, y desde luego en tiempos más recientes, Díaz Ordaz, que llevó su furia a la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre de 1968, y es el caso también del propio cura Hidalgo, que por cierto no consumó la independencia, como quiere hacernos creer la historiografía oficial, sino la inició, y que sin embargo permitió excesos imperdonables como el saqueo y la masacre de inocentes en la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Y esta obsesión del presidente López Obrador de construir lo que él llama un periodo estelar en la historia de México, lo ha llevado a acomodar fechas icónicas a su antojo.